Quiero hacer una crítica constructiva aquí a mi gran amigo y compañero Yago Álvarez. En realidad, yo se lo podría decir en persona o por chat y no habría ningún tipo de problema. Y además que este tema ya lo hemos hablado. En realidad esto es una excusa para que este mensaje llegue a más gente y podamos generar un debate al respecto. Porque hace apenas unos días sacó, gracias al proyecto del Salto Diario, pues un vídeo en el que, a través de su programa, ¿no?, de Economía Cabreada, entrevistó a Susana Martín, creo que es, no recuerdo bien el apellido, y también a Carlos Cruzado de Gesta, para hablar sobre tributación a las grandes fortunas, a los ricos en general. Y de verdad que os recomiendo ese vídeo, de aquí os lo quiero encarecidamente recomendar para que lo veáis. Se aprende mucho, hay cosas muy interesantes, muy actualizadas también, porque a veces sabemos, oye, ¿qué es lo que quiere hacer la Unión Europea con los impuestos de los ricos? Bueno, pues poca cosa, bueno, pero eso va evolucionando, entonces es importante actualizarse. Os recomiendo mucho el vídeo, pero, importante, quiero hacer un matiz, una crítica constructiva al mensaje central de Yago Álvarez cuando se pone a hablar del impuesto a los ricos. En la parte inicial de su vídeo hace una especie de speech en el que justifica por qué hay que hablar del tema y la importancia que tiene, ¿no? Y ahí es donde yo discrepo. No me parece que hagamos bien desde la izquierda poniendo el acento en un aspecto particular de necesitamos el dinero de los ricos para financiar las políticas públicas. O, por decirlo de otra forma, como veréis en el vídeo, lo importante es preguntarse de dónde saldrá el dinero para financiar las políticas públicas. No, para nada. O sea, la teoría monetaria moderna nos ha demostrado, y no solo la teoría monetaria moderna, también la realidad nos ha demostrado que esa es la pregunta más fácil de resolver. ¿De dónde sale el dinero? Está tirado. El dinero lo crean cuando hace falta. Cuando hay una pandemia, se crea el dinero a las puertas. Cuando hay una crisis financiera, se crea el dinero a las puertas para rescatar a los bancos. Cuando hay una guerra, se crea el dinero a las puertas. Entonces, por favor, salgamos de ese marco mental en el que la derecha nos metió hace mucho tiempo y nosotros nos metimos encantaditos ahí de, no, es verdad, necesitamos dinero, así que tributos a los ricos. Sí, tributos a los ricos, sí, y todavía muchísimo más de lo que se propone por ahí, pero porque queremos reducir la desigualdad, porque no queremos que haya ricos, porque la democracia es mucho peor si hay muchos ricos por ahí teniendo control, influencia y poder. Eso no es una sociedad buena, ni positiva, ni éticamente aprobable. De verdad, que también es una cuestión económica. Las economías funcionan peor cuanto más desigualdad haya. Bien, queremos ponerle impuestos a los ricos, subírselo mucho más, pero no porque necesitemos su dinero, súper importante. No tenemos que exigirle ni reclamarle nada a los ricos, de verdad. Por eso yo sé que estamos todos muy acostumbrados cuando hablamos del impuesto a los ricos, o de dónde sale el dinero. Bien, si yo lo sé, yo hace más de 10 años hacía lo mismo, pero joder, leí teoría monetaria moderna y me adapté y dejo de entrar en este discurso que creo que solo le juega solo le hace el juego a la derecha, solo se lo hace a la derecha, porque nos mete a la izquierda en un callejón sin salida en el que estamos todo el rato, joder, no podemos aumentar las pensiones públicas porque no tenemos todavía suficiente recaudación por culpa de los ricos que se han ido a paraísos fiscales, y nos mete ahí en un callejón sin salida que estamos todo el rato hablando de paraísos fiscales y de aumentar impuestos, y no lo necesitamos. Hoy día podemos aumentar las pensiones públicas, el gasto público en educación, en sanidad, en lo que queramos, sin necesidad de reclamarle nada a los ricos. Así que voy a traer el vídeo aquí para que veáis a qué me refiero, y luego sigo desarrollando esto con algunos datos, alguna ilustración que voy aquí a traer. Este es el vídeo, ¿vale? Insisto que lo recomiendo, lo tenía aquí, se llama Los ricos ya no lloran, los ricos evaden, que además es un título súper chulo, ¿no? Os voy a traer solamente la parte de Yago en la que habla de esto, ¿vale? Para que veáis a qué me refiero. ¿Qué va a hacer la Unión Europea en su espacio geopolítico? ¿Qué vamos a hacer para luchar y mitigar contra la crisis climática? ¿Qué podemos hacer contra la creciente desigualdad que está afectando cada vez más países y que cada vez se pronuncia y se hace cada vez más exagerado con cada una de las crisis? O, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el envejecimiento de la población y, por lo tanto, la necesidad de que hagamos otro tipo de fiscalidad para poder mantener un sistema de pensiones que sea sostenible en Ese no el es el tiempo? problema. No hablo solo de España, hablo de toda la Unión Ese no es el Europea. problema. La financiación no es el problema. Pero al final son preguntas, son cuestiones como muy complicadas, pero que al final todas acaban por más o menos en un mismo redil. Fijaos. O por lo menos planteando unas mismas cuestiones. Es cómo vamos a pagar esto, ¿no? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a financiar todo ese tipo de acciones por parte de la Unión Europea, de los Estados miembros que pertenecen a ella? O también lo podríamos preguntar de otra manera. ¿De qué bolsillo va a salir el dinero para pagar todo eso?
¿Saldrá de los trabajadores, saldrá de los impuestos al consumo, o saldrá de las multinacionales, o saldrá de los altos patrimonios y de las grandes riquezas, esas que aumentan cada vez que hay una crisis? Eso es lo que quería que vieseis. Eso es entrar en el discurso y en el marco del relato y la narrativa de la derecha. Insisto, oye, que este hombre, Yago Álvarez, ha hecho un libro muy bueno sobre marcos, narrativa, y que también os recomiendo, ¿vale? Mucho. Además, yo también contribuí un poquito en él, ¿eh? Y está muy chulo. Pero, cuidado, porque esto, él todavía, yo lo he hablado 1000 veces con él, la teoría monetaria moderna a él no le convence, pero insisto que para mí es la única solución posible a salir de este callejón sin salida en el que nos meten. ¿De dónde va a salir el dinero? Pero ¿por qué no tenemos que preguntar eso? ¿Se pregunta a la derecha eso? Insisto, voy a recuperar esa pregunta de Yago Álvarez. ¿La derecha se pregunta de dónde va a salir el dinero cuando tienen que rescatar a la banca? No se lo pregunta, lo hacen y punto. ¿Cómo lo hacen? Creando dinero. ¿De verdad la derecha se pregunta de dónde va a sacar el dinero cuando tienen que resolver los problemas macroeconómicos, sociales, humanitarios y culturales y de todo tipo de la pandemia del COVID? No se lo preguntaron en ningún momento. Dinero es puerta. ¿De verdad se preguntan ahora de dónde obtener el dinero para financiar las campañas militares? No se lo preguntan nunca. ¿Por qué nosotros tenemos que hacernos eso? No. Tenemos que salir de ese marco que lo único que hace es meter en un callejón sin salida. Insisto, lo siento si estoy siendo muy repetitivo. Os voy a traer aquí un dibujito para que entendáis por qué estoy diciendo estas cosas, que a lo mejor a algunos todavía os suena muy poco intuitivo, de hecho contraintuitivo, ¿no? A ver, el dinero que sale del bolsillo de la familia, de la empresa, de los ricos, de quienes queráis, proviene únicamente de un banco central que es un organismo público, ¿vale? Ahí en este dibujito tenéis ahí arriba el Banco Central o institución pública en general, como lo queráis ver, el sector público, ¿eh? El Banco Central es parte del sector público porque tiene reglamentos que dependen de los gobernantes y al final es una institución pública. ¿De dónde sale el dinero de la gente? Solo ha podido salir de ese banco central. A la gente no le sale el dinero por arte de magia en su bolsillo, en su monedero. No. Solo ha podido salir del banco central, que a su vez da permiso a los bancos privados para que creen dinero, se apalanquen en él, ¿vale? Eso podríamos complejizar el análisis más. Pero la raíz o la fuente del nacimiento, el origen, es siempre una institución pública, el Banco Central. Entonces aquí os pongo en flechas para que veáis. Primero, en orden lógico, secuencial, cronológico, necesariamente tiene que ser dinero saliendo del Estado o de su Banco Central hacia la gente. Cuando la gente tiene ya el dinero, entonces ya se le puede poner impuestos. Tú no puedes recaudar dinero de alguien que no tiene dinero porque todavía no se lo has dado, como banco central que controlas, ¿vale? Entonces, la única posibilidad de recaudar dinero es si antes primero les has dado el dinero. Esto es tan sencillo, de verdad es muy lógico. Solo hay que dar una vuelta y pensarlo más de una vez, porque es verdad que es un paradigma diferente al que estamos acostumbrados de las administraciones públicas necesitan recaudar dinero de la gente. Pero pensadlo, el dinero solo sale de un banco central desde un primer momento, luego circula por la economía, se puede recaudar dinero, pero en su primer momento nació de un organismo público. Entonces, no necesitamos el dinero de la familia, ni de las empresas, ni de nadie. Los estados gestionan la cantidad de dinero. El caso de España es muy particular porque pertenece a la eurozona y es una cosa que compartimos con un montón más de países, pero podría ser, con voluntad política, podría ser exactamente lo mismo que en el Reino Unido, Estados Unidos, y es primero el dinero se canaliza y luego lo puedes recaudar. Tú no puedes recaudar, insisto, algo que todavía no existe porque no lo has creado. Y fijaos qué es lo que ocurre en la eurozona y en la Unión Europea, porque aquí tenéis el gráfico del déficit público de la eurozona y aquí el de la Unión Europea, o al revés, me da igual, es lo mismo porque es muy parecido. Además, el déficit público ha sido constante desde la creación de la Unión Europea. Ha habido déficit público. ¿Qué significa esto? Pues significa que el Estado, entendiendo el Estado como las administraciones públicas europeas, están inyectando a la economía más dinero del que luego recaudan, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿De dónde sacan el dinero? Lo sacan de la creación de dinero a partir del Banco Central. Que no os preocupe de dónde sale el dinero. Si el dinero son números, si es que son números ahora en cuentas bancarias, es algo electrónico que se crea sin ningún tipo de problema. Alguien puede decir, oye, no, en verdad ese déficit, que las administraciones públicas europeas estén gastando más de lo que ingresan, significa que se están endeudando de algún sitio. Pero volvemos a lo mismo. Os lo pongo aquí en una ilustración.
Sí, el Estado está pidiendo, el Estado español, el Estado alemán, el que sea, le está pidiendo dinero a los ricos, ¿no? Lo pongo ahí a la derecha, ese tío con mucho dinero, ¿no? Y entonces esa es la barra, la línea, perdón, la flecha morada que va desde el rico hasta el Estado, ¿no? Y esa sería, pues, una forma de obtener dinero el Estado, a partir del endeudamiento. Bien, pregunta, ¿de dónde sacó el dinero ese rico? Solo lo pudo sacar del Banco Central en un primer momento, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Todo el dinero que recauda el Estado o que pide prestado, en algún momento lo creó a través de su Banco Central, ¿vale? Entonces, por favor, no entremos en ese marco. Yo insisto, me parece un error, porque nos deja al final debatiendo sobre el fraude fiscal, sobre si los ricos pagan impuestos o no, que da igual, que los ricos a su bola, ¿eh? Si quieren y todo, que no los necesitamos para pagar las cosas. No queremos que vayan a su bola, queremos que paguen impuestos y paguen mucho más, pero no los necesitamos. Eso va por un lado, y por otro lado irán nuestros gastos públicos y nuestros programas públicos y nuestro proyecto político, porque eso va por otro lado. Y aquí os traigo, fijaos, esta es un gráfico del Banco Central Europeo de la cantidad de dinero que ha creado, y estos son billones con B. Billones con B es mucho. Os digo rápidamente un truco para saber qué cantidad de dinero es. Desde el año 0 de nuestra era hasta la actualidad no ha pasado ni un billón de segundos. Y fijaos si ha pasado tiempo, ¿eh? Fijaos si ha pasado tiempo. Pues ¿cuándo pasará el billón de segundos? Desde el 0 de nuestra era, ¿eh? ¿Desde cuándo, en qué año estaremos cuando haya pasado el billón de segundos de tiempo? En el año 32.000 de nuestra era, ¿vale? Entonces, del año 0 al año 32.000 habrá pasado un billón de segundos. Bueno, pues eso lo multiplicáis por 3 y es la cantidad de euros que ha creado el Banco Central Europeo. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Para qué ha creado el Banco Central Europeo ese dinero? Por cierto, porque esto es solo la cantidad que ha ido destinada a comprar bonos públicos y bonos privados, a hacer ricos a fondos de inversión, que por cierto han tenido tanto dinero que han dicho, ¿qué hacemos ahora? Pues lo invertimos en activos inmobiliarios, y ahí han generado una burbuja inmobiliaria en precio y en alquiler que lo estamos sufriendo ahora de una forma muy salvaje en toda Europa y en buena parte del mundo, donde los bancos centrales se han pasado creando dinero. Entonces, de verdad, nosotros nos vamos a preocupar por esa pregunta a la que hacía referencia Yago Álvarez, ¿de dónde sale el dinero? No, el dinero, si hay voluntad política, se saca de donde haga falta, no hay problema, no necesitamos a los ricos, queremos que los ricos, insisto, paguen más para que reduzca la desigualdad y su asimetría de poder, pero no porque necesitemos su dinero. Y termino con lo siguiente, con la reflexión y la aportación de la teoría monetaria moderna, que es algo que, por cierto, he leído en Twitter, y lo he tuiteado, a su vez retuiteándolo. Los conservadores, la gente de derecha, creen que los ricos son necesarios para crear empleos y para crear riqueza. Por su parte, los progresistas, la gente de izquierda, creen que los ricos son necesarios para financiar el gasto público. Pero los de la teoría monetaria moderna sabemos que los ricos no son necesarios para nada de esto, ¿vale? Para nada de esto ni de nada. Los ricos no son necesarios, como si no existen. No, si yo firmaría que no hubiese ricos. Así que no perdamos de vista que entramos en su discurso narrativo en el que nos preocupamos de la cantidad de dinero, de tributación, y no, nosotros ya podemos estar poniéndonos de la noche a la mañana ampliando el gasto público en lo que queramos, educación, sanidad, dependencia, pensiones, de verdad. No nos preocupemos por eso. Ellos, insisto, no se preocupan. La derecha, cuando necesita crear dinero para sus intereses, lo hace a expuertas sin problema. Pues nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, poner a disposición de la gente la herramienta tan poderosa que supone el dinero, ¿vale? Pero siempre nos evaden, hablan de otras cosas y nos ridiculizan si nosotros hablamos de creación de dinero. El de la impresora, el que crea dinero, te va a aparecer inflación. Eso es una estrategia meditada para que no hablemos de la creación de dinero, de ese canal tan importante, y se lo queden ellos para sus intereses y nos acorralen diciendo, bueno, no tenemos dinero, tendremos que recaudarlo de los ricos, y nos meten en un embolado que de verdad que no lleva a ningún buen puerto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.